Our country is in the midst of a great national trial, unlike any we have ever faced before. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. I've developed mild symptoms of the coronavirus. I've taken a test that has come out positive. Oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato 10.000 vittime. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas. We've all seen the pictures online of people who seem to think they're invincible. Well, you're not. Enough is enough. Go home and stay home. País tras país, la propagación del SARS-CoV-2 está paralizando gran parte de la economía mundial. Para frenar la expansión del virus, los estados están decretando todo tipo de medidas extraordinarias, incluyendo el confinamiento de la población en sus casas, el cierre de fronteras o la paralización de buena parte de la actividad comercial e industrial. Evidentemente, toda esta situación va a tener unas consecuencias económicas enormes. Consecuencias que, por cierto, llegan incluso a la industria del fútbol. La plantilla del Barça se reduce el salario. La plantilla del FC Barcelona ha confirmado este lunes que ha aceptado una rebaja del sueldo del 70% mientras haya estado de alarma por el coronavirus. Hablamos de un panorama en el que empezamos a encontrarnos titulares como estos. El parón económico y el confinamiento dejan 240.000 empresas al borde de la quiebra. 4 de cada 10 empresas españolas están en pérdidas. Son las más vulnerables si la congelación del sistema productivo se alarga. El desempleo podría alcanzar el 30% en los Estados Unidos, según James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis. Y amigos, ojo, porque el problema que tiene pulsar esta especie de botón nuclear que paraliza de golpe la actividad económica y social de un país entero no se traduce solo en el daño inmediato que se produce al tener las empresas cerradas a cal y canto, sino que tampoco tenemos ni la más remota idea de cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos, ni en cuáles van a ser las consecuencias finales una vez hayamos vencido al virus. No nos engañemos. Por un lado, lo más seguro es que los gobiernos no levanten de golpe todas las medidas extraordinarias que han tomado, sino que todo apunta a que para evitar una segunda ola de contagios lo harán poco a poco. E incluso lo más seguro es que algunas restricciones perduren al menos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz. Y eso es exactamente lo que ahora está ocurriendo, por ejemplo, en los países de Asia que parecían haber vencido al COVID-19. Muchas de las restricciones que afectan a lugares públicos, como cines, restaurantes, hoteles o centros comerciales, pues siguen en pie. Y eso no es todo. En China están restringiendo la entrada al país y cancelando la mayor parte de los vuelos internacionales. En Taiwán, la cuarentena para las personas que regresan al país es obligatoria y saltársela implica multas de hasta $30.000. Y ojo, el acceso a extranjeros, al igual que ocurre en Hong Kong y en Singapur, ha sido prácticamente vetado. Por su parte, en Corea del Sur los extranjeros sí pueden entrar, pero tienen que cumplir obligatoriamente una cuarentena de 14 días confinados en un apartamento o en una habitación de hotel. Y vamos, todo apunta a que también veremos este tipo de medidas más adelante en el resto del mundo, incluyendo en Europa y en Estados Unidos. En otras palabras, que el daño sobre la economía puede prolongarse durante bastante más tiempo. Por otra parte, para muchas industrias el daño ya está hecho y la vuelta a la normalidad les va a suponer un esfuerzo titánico. El sector del turismo necesita de media alrededor de 19,4 meses para recuperarse de las epidemias, más incluso que los 11,5 meses necesarios para recobrarse de ataques terroristas. Adit Jacobwala, gestor de fondos de Fidelity. Y por supuesto, los propios gobiernos tampoco se van a escapar de rositas. Si algo hemos aprendido durante las últimas décadas es que las crisis económicas suelen terminar con una gigantesca montaña de deuda pública. Y esta vez, pues, no va a ser diferente. Muchos países van a registrar durante todo el 2020 unos agujeros presupuestarios tan grandes que por sí mismo podrían conducir a una nueva crisis financiera. Y eso es precisamente lo que explica noticias como esta. El Banco Central Europeo saca su bazooka y rompe todos los récords de compra de activos en una semana. Para que os hagáis una idea, el Banco Central Europeo ha sacado toda la artillería pesada para impedir que las primas de riesgo de países como España o Italia suban hasta la estratosfera. Para hacer frente a esta crisis y facilitar que los gobiernos europeos puedan endeudarse a tipos reducidos, el Banco Central Europeo ha puesto en marcha un programa de compras de deuda pública y privada dotado de un presupuesto de 750.000 millones de euros. Tan solo durante la semana del 23 de marzo de 2020, el Banco Central Europeo compró activos por unos 39.000 millones de euros, más de 40.000 millones de dólares, el mayor nivel semanal de compras de toda su historia.
En otras palabras, que a pesar de lo que se está diciendo en Italia y en España, lo cierto es que el Banco Central Europeo ya está rescatando a los países europeos más afectados por esta crisis. Ahora bien, esperad un segundo. Evidentemente, la crisis no se limita al viejo continente. De hecho, en el momento de hacer este vídeo, el país con más contagios por coronavirus de todo el planeta no es otro que los Estados Unidos. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Qué consecuencias está teniendo ya la propagación del virus? ¿Cómo piensan los Estados Unidos enfrentarse a la crisis que se avecina? ¿Sabías que los Estados Unidos acaban de lanzar el mayor programa de rescate de toda la historia? Atentos. Un jarro de agua fría. Amigos, amigas, en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik os contamos cómo durante semanas el gobierno de España pasó olímpicamente del coronavirus. ¿Corona qué? Pero venga ya, si eso no es más que una gripe, son cosas de chinos que han visto muchas películas de ciencia ficción y se las creen todas. Y así hasta que, por supuesto, fue demasiado tarde para detener su propagación. Pues bien, algo muy pero que muy parecido ocurrió en los Estados Unidos. Atentos. Sin embargo, las cosas evolucionaron de forma muy diferente. Día 1 de abril del 2020, con casi 200.000 contagiados, Estados Unidos tiene el mayor número de casos de todo el planeta y la tasa de crecimiento más alta. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que se avecinan. Estamos pasando por unas semanas muy duras. Donald Trump. Veréis, para situarnos mejor, un informe del Imperial College ha determinado que si no se hubieran tomado medidas, este SARS coronavirus 2 hubiera terminado con la vida de más de 2 millones de norteamericanos. E incluso ahora, tras haberse puesto en marcha medidas como el confinamiento, la restricción de viajes y el cierre de colegios, universidades y centros de trabajo, los principales asesores científicos de la Casa Blanca estiman que este patógeno, en el mejor de los casos, va a terminar con la vida de más de 100.000 estadounidenses. Y por supuesto, las consecuencias económicas ya se están empezando a notar. A comienzos del mes de marzo, tan solo hicieron falta 15 días para que las bolsas norteamericanas registraran el desplome más rápido de toda su historia. En poco más de 15 días, el S&P 500, el índice que aglutina a las 500 mayores empresas cotizadas en los Estados Unidos, cayó más de un 30% desde máximos. Por su parte, firmas financieras como Goldman Sachs, JP Morgan o Morgan Stanley esperan que la economía de Estados Unidos caiga en recesión y registre caídas récord del PIB. Morgan Stanley, por ejemplo, espera que la economía norteamericana sufra una contracción en el segundo trimestre del año de entre el 24 y el 30% del PIB respecto del mismo trimestre del 2019. Son cifras nunca antes vistas. De momento, los datos de desempleo tampoco invitan al optimismo. 26 de marzo del 2020, un récord de 3,3 millones de estadounidenses solicitaron el desempleo la pasada semana mientras el coronavirus daña la economía. Es probable que la tasa de desempleo de los Estados Unidos ya haya aumentado al 5,5%, un nivel que no se veía desde el 2015. 3,3 millones de personas en tan solo una semana. Hablamos de una cifra de destrucción de empleo que no tiene precedentes, entre otras cosas porque nunca antes la economía se había parado de semejante forma. Y todo esto, amigos, llega en un momento en el que durante los últimos años, gracias a los tipos de interés tan bajos, muchas empresas han asumido un montón de deudas, hasta tal punto que en Estados Unidos la deuda corporativa, es decir, la deuda de las empresas, se encuentra en el mayor nivel de por lo menos los últimos 40 años. Y evidentemente uno de los riesgos que existen es que si la crisis sanitaria dura demasiado tiempo, muchas empresas van a ver caer fuertemente sus cifras de negocio, van a entrar en pérdidas y entonces muchas podrían llegar a tener problemas para devolver todas estas deudas contraídas. Lógicamente, el daño será mayor cuanto más se tarde en superar la crisis sanitaria, pero a día de hoy lo cierto es que no sabemos ni cuánto tiempo va a llevar, ni tampoco cómo demonios va a ser la recuperación, si en forma de V, de U, de W, de L o de como diantres sea. En cambio, lo que sí sabemos, con los precedentes en la mano, es que el riesgo de que se produzcan daños permanentes es alto. Por ejemplo, se sabe que durante la conocida como gripe española, que acabó con la vida de más de 500.000 norteamericanos, las zonas más afectadas experimentaron durante los siguientes años una disminución relativa del empleo, la producción industrial o los activos bancarios. Luego tenemos el caso de grandes desastres naturales como el huracán Katrina, que vale, evidentemente no es una epidemia, pero sí es un shock externo que puede causar efectos hasta cierto punto similares. Pues bien, tras el impacto del Katrina, la falta de reacción hizo que el empleo se desplomara más de un 30% y que apenas 2 años después se hubiera recuperado la mitad de la caída en la actividad económica.
En fin, el caso es que durante el mes de marzo todos los indicadores económicos se han dado la vuelta y han comenzado a caer con fuerza en los Estados Unidos. El consumo, la inversión, las exportaciones, al igual que ha ocurrido en Europa, la economía norteamericana se está parando para tratar de contener al coronavirus y mitigar sus posibles consecuencias. La cuestión ahora es cómo evitar una gran crisis, o mejor dicho, cómo lograr superar este bache sin que los daños económicos sean excesivamente altos. Atentos. I think this is the part that we really need to take personal responsibility for. Saturday, I had a little low-grade fever. La madre de todos los rescates. Tras una tramitación rápida y casi unánime entre republicanos y demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el día 28 de marzo Donald Trump firmó la ley que contempla el mayor rescate de la historia de los Estados Unidos, 2,2 billones de dólares, el 10% del PIB, para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. Ninguna política económica puede poner fin a las dificultades de forma completa. Esto ni siquiera es un paquete de estímulo, es un alivio de emergencia. Es un alivio de emergencia, eso es lo que es. Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Important day, I'll sign the single biggest economic relief package in American history, and I must say, or any other package, by the way. It's twice as large as any relief ever signed. It's $2.2 billion, but it actually goes up to $6.2 potentially billion dollars. $1 trillion. Pero sé lo que muchos os estáis preguntando. A ver, Enrique, ¿exactamente a qué va a ir destinada esta descomunal cantidad de dinero? Pues vayamos por partes. Algo más de 300.000 millones de dólares se van a destinar a enviar cheques a la inmensa mayor parte de los ciudadanos norteamericanos. Sí, cheques. En concreto, cada persona que gane menos de 75.000 dólares anuales van a recibir en su casa un cheque de 1.200 dólares y 500 dólares por niño. De esta forma, una familia de 4 miembros que ingrese menos de 150.000 dólares anuales pues recibirá cheques por valor de 3.400 dólares para compensar los daños de la crisis. Si ganan más, la cantidad se va reduciendo progresivamente. Luego, algo más de 200.000 millones se destinan a ampliar el derecho a recibir el seguro de desempleo. Se amplían el número de personas que pueden solicitarlo, el tiempo durante el que se disfruta de él y también los pagos a recibir durante los próximos 4 meses. Por cierto, apunte, el rescate también plantea que las aseguradoras tengan que hacerse cargo de los costes derivados de esta enfermedad, así como del coste de realizar la prueba. La idea fundamental es que las familias no recorten sus niveles de consumo, aunque esto sea a costa del presupuesto público. $6.2 trillion. I've never signed anything with a T on it. I don't know if I can handle this one, Mitch. We can't chicken out at this point, can we? Por su parte, para las pequeñas y medianas empresas se abre una línea de 360.000 millones de dólares en préstamos participativos, es decir, préstamos en condiciones favorables que parcialmente pueden perdonarse, si se cumplen algunos requisitos como por ejemplo mantener el número de empleados y los pagos a proveedores. Para las grandes empresas, la cantidad asciende a 500.000 millones de dólares. Eso sí, en este caso las grandes corporaciones deberán cumplir algunos requisitos como por ejemplo suspender los programas de recompra de acciones, y además el proceso será evaluado de cerca por un comité de seguimiento. Por último, el plan contempla algo más de 125.000 millones para hospitales, fármacos y equipamiento médico, y otros 339.000 millones para apoyar la lucha contra el coronavirus de los estados y los gobiernos municipales. Estas son las principales medidas del mayor paquete de rescate de la historia de los Estados Unidos, el plan con el que la administración Trump espera poder mitigar los daños causados por esta crisis. Dicho esto, tal vez el mayor problema que entraña tiene que ver con que los Estados Unidos pues han llegado a esta crisis sin hacer los deberes. Me explico. La administración Trump había proyectado para este 2020 un déficit público de algo más de $1 billón. Ojo, $1 billón hispano, es decir, casi un 5% del PIB. Un agujero gigantesco, sobre todo si tenemos en cuenta que la economía de Estados Unidos llevaba más de 10 años de crecimiento económico sostenido. Pues bien, el caso es que ahora, con este paquete de rescate y el daño que la crisis puede causar en las arcas públicas, el déficit se va a disparar, hasta niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, niveles que pueden estar fácilmente entre el 15 y el 20% del PIB. Para que os hagáis una idea, las estimaciones recientes de Morgan Stanley apuntan a que durante el 2020 y el 2021 el déficit público del gobierno de los Estados Unidos ascenderá a casi $5 billones, prácticamente el tamaño de toda la economía de Japón, que es la tercera mayor economía del planeta tras Estados Unidos y China, o por ejemplo el equivalente también a casi 4 veces toda la deuda pública española, todo esto en tan solo 2 años. Es decir, que la deuda nacional de los Estados Unidos puede llegar a superar el 125% del PIB en apenas 2 ejercicios. Y la pregunta es, ¿cómo se va a financiar?
Pues amigos, aquí la Reserva Federal va a jugar un papel clave. Ya ha anunciado que va a comprar bonos de deuda pública del gobierno como si no hubiera mañana. Y eso es lo que explica que empiecen a aparecer titulares como este. El coronavirus desencadena un dilema sobre el dólar estadounidense en China a medida que la Reserva Federal actúa. China es el segundo mayor tenedor mundial de deuda del gobierno de Estados Unidos, con aproximadamente 1,1 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. A medida que la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la flexibilización monetaria y reduce los rendimientos de los bonos, algunos analistas están preguntando si Beijing debería vender sus tenencias de deuda estadounidense. ¿Estaremos ante un punto de inflexión en la geopolítica mundial? ¿Puede acaso suponer el coronavirus un nuevo traslado de influencia desde Occidente hasta Oriente? ¿Funcionará el plan de Trump para rescatar la economía de los Estados Unidos? Estas son algunas de las preguntas clave que faltan por responder. Así que, si te parece, déjanos tus impresiones en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Por cierto, un saludo a todos los estudiantes de nuestro colega, el profesor Luis Espinosa, que nos han escrito desde la Universidad San Francisco de Quito. Desde aquí, un fuerte abrazo. Y también para todos vosotros, una vez más, muchas gracias por estar ahí. I think this is the part that we really need to take personal responsibility for. Saturday, I had a little low-grade fever.